cada uno de ustedes. Quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí sirviendo al Señor. Amén. Y compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Amén. Quiero darles una vez más la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos hasta la casa del Señor. Bien, antes de empezar esta meditación, me gustaría que me acompañen en una oración. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de estar aquí al frente, de compartir tu palabra y las experiencias, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Escóndeme en ti, Señor, que sean tus palabras y que la honra sea para ti, Señor. Te imploro perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay en la Biblia, hermanos, dos historias que me fascinan, que me impresionan, y esas son las historias de José y de Daniel. En la historia de José podemos ver cómo sus hermanos se llenaron de envidia, luego eso se cambió en rencor y finalmente en un odio acerbo, arraigado en ellos, que la sola presencia de José entre ellos ya era de por sí una molestia. Y como yo no sé si ustedes han escuchado que hay alguna gente que dice por ahí, cuando está en un círculo y ven venir a esa persona que no es la monedita de oro de ellos, dice: ¡ah, qué fastidio! Ya viene aquel por allí, me cae gordo, me cae mal. Quizás nosotros hemos pasado por eso, hemos escuchado y visto tal vez a personas con ese tipo de actitud. Todo esto sucedía a los hermanos de José por un manto de colores que su padre le regaló cuando él era un jovencito todavía. Pero me pregunto en este momento, mis hermanos, que si ese odio que tenían, ese rencor creado, era realmente por la túnica que les dio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Era realmente por la túnica o había algún motivo detrás de todo eso? Cuando ustedes en su familia no recuerdan cuando eran pequeños que entre sus hermanos, su padre o su madre prefería a uno y le decía, le daba un regalo a uno y a los otros no le daban un regalo que era como su preferido, como su consentido? Mi pregunta es, ¿cómo se sentían ustedes? Tal vez con envidia. Mal, dice la hermana Elsa. Es cierto. Pero, hermanos, la verdadera razón por la que los hermanos de José se sentían de esa forma no era por la túnica de colores, era por el trato de preferencia que su padre le daba a José. Y de ahí sacamos conclusión de que si usted tiene hijos, trate por igual a sus hijos. No trate más a uno que al otro, porque crea un conflicto entre ellos. Crea un conflicto emocional que no sabemos qué va a desatar más tarde sentimentalmente entre ellos. El otro acto que, digamos, prendió la mecha, pero que aún no explotaba la bomba, era que José les comunicaba los sueños que Dios le daba a él. ¿Y saben cuáles fueron los sueños? Uno de los sueños fue que José vio en su sueño que habían varios manojos, varias espigas, y que exactamente eran 11 manojos que habían.
Y dice él que él representaba otro manojo, pero que los 11 manojos se inclinaban hacia él, delante de José. Los hermanos, por esa razón, decían, este se le da de soñador y piensa que es el preferido de la familia y de Dios. Pero ya veremos en el momento que esté solo a ver qué le va a pasar. Sentían una envidia realmente y un rencor por esa actitud de José y los sueños. Fíjense una cosa, qué coincidencia, ¿no? Que Dios le da otro sueño y en ese sueño aparece el sol, la luna y 11 estrellas. ¿Cuántos hermanos eran en total los hijos de Israel? De Jacob. 12. Y dice que 11 estrellas estaban delante de él, dice, y se inclinaban ante él. Su padre, que era un poco más experimentado y más pensador, estaba meditando en lo que estaba sucediendo en José. Estaba meditando en el significado de ese sueño. Pero los hermanos de José no pensaban de esa forma. Sus hermanos, su corazón se llenó más todavía de odio y de rencor hacia él. Porque ellos decían, entonces quiere decir que nosotros te vamos a servir a ti y que tú vas a ser mejor que nosotros. ¿Saben lo que llenó el corazón de Lucifer en el cielo? La envidia. Y al llenarse de envidia su corazón, se llenó de amargura, porque eso es lo que viene después de la envidia. Y por eso Dios lo expulsó del cielo. Y por eso los hermanos de José, cuando se llenó de amargura, salieron de allí. Pero quiero decirles una cosa, hermano. Esto es realmente una amargura de corazón. Ahora déjenme echarles una anécdota. Hay un tubérculo, una raíz, que es así como una zanahoria, un poquito blanca. Una vez estuve comiendo en casa de una persona y esa persona puso delante de mí, encima de mi mesa, de la posición que yo estaba, un plato, era un puré. Pero el puré me lo imaginé inmediatamente que era de papas. Cuando lo probé estaba delicioso. Y ella me dijo, no, eso es de zanahorias blancas. En aquel lugar le daban otro nombre a aquel. Quizás aquí tiene otro nombre, o quizás en su país tiene otro nombre. Pero lo cierto es que yo me quedé con ese pensamiento y con esa cosa. Y pasó el tiempo. Cuando estuve hace como unos años atrás comiendo, me acordé de aquello y dije, ¿qué voy a preparar mañana? Ya sé, voy a prepararme un puré de eso. Me fui al mercado y busqué algo parecido a eso. Y yo lo agarré, el tubérculo, y lo llevé y lo sancoché en agua. Lo hice el puré, le eché sal, le eché leche, un poquito de margarina y estaba el puré. Acompaño el plato que tenía y me siento a la mesa. Cuando lo pruebo, tuve que botarlo inmediatamente. Adivinen por qué. Estaba amargo. Todo lo que a la vista parece que es lo que pensamos, no es a veces, ¿verdad? Y hermanos, yo aprendí algo. Tuve que cambiar de idea, dejar de comer eso y seguir comiendo el resto, pero me preguntaba, ¿qué significa realmente la amargura de corazón? Pienso que
la amargura de corazón es una enfermedad que se genera en el corazón, en la mente de cada cristiano cuando pasa por una situación como esta. Es una enfermedad que tiene síntomas y que no solamente te afecta a la vida física, sino que también te afecta a la vida espiritual. Y no solo que te afecta a la vida espiritual, sino que también afecta a los que te rodean. Ahora pues, con esto en mente, creo que conviene saber si tú y yo padecemos de esa enfermedad. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Ese es un libro que está después del libro de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí sigue el libro de Hechos. Vamos a buscar el capítulo número 12. Y vamos a leer el versículo 15. ¿Qué nos dice? ¿Lo hallaron? Dice, y ellos le dijeron, ¿qué cosa? Estás loca, pero, perdón, estoy buscando mal. Hechos, dije capítulo 12, ¿no? No, está el versículo, el capítulo equivocado. Bien, vayamos al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen? Y vamos a buscar el versículo 26. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El 31 que dice: quítense de vosotros toda, ¿qué cosa? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y como cura nos dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo el Señor. En realidad, hermanos, lo que ofendió los corazones de los hermanos de José fue la amargura. Y la amargura es como la yuca. El arbusto de la yuca usted lo ve bien bonito, verdecito, y cuando usted ve, lo va a buscar en el de abajo de la tierra, usted no encuentra raíz. En lugar de raíz, ¿qué encuentra? La yuca. Está escondida. Y hermanos, a veces nosotros somos como esa mata de yuca, que tenemos escondida la raíz de la amargura. Y cuando estamos en la iglesia, somos sonrientes, somos amables, pero vamos arrastrando en nuestros corazones esa amargura. Y cuando de repente se presenta la oportunidad, salimos, conversamos, comentamos, y después que comentamos, allí aparecen esas raíces que estaban ocultas y van saliendo. Y mis hermanos, lo triste de eso no es el hecho de que tengamos esa raíz. Lo triste de eso es que los que nos escuchan
también se sienten mal y se van llevando por el mismo camino. La lectura que les había dicho anterior estaba no en Hechos, sino en Hebreos, capítulo 12 y versículo 15. Vamos a leerlo también porque es importante que lo leamos. Hebreos capítulo 12 y versículo 15. ¿Lo tienen? Dice: mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. ¿Ven el efecto que produce la amargura? Ahora, mis hermanos, déjenme compartir con ustedes algo que el Espíritu y Profecía nos dice en Consejo Cristiano capítulo 13. Dice, la fuente de regocijo y felicidad. Si representamos verdaderamente a Cristo, dice la hermana White, haremos que su servicio parezca atractivo como lo es en realidad. Los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas falsamente, dice, estos están representando ante otros falsamente a Dios. Les repito, si representamos verdaderamente a Cristo, haremos que su servicio parezca atractivo como lo es en realidad. Los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas, están representando ante otros falsamente a Dios, y la vida cristiana dan la impresión de que Dios no se complace en que sus hijos sean felices. Y en esto dan falso testimonio contra nuestro Padre Celestial. ¿Ven ustedes el alcance que tiene las raíces de amargura? Ahora sí podemos saber si padecemos o no esta enfermedad, ¿verdad? Examinémonos, hermanos, para que no seamos piedra de tropiezo para otros y podamos sanar este azote que está en todas las iglesias, que está en todo el mundo, que no tiene el amor de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió a Daniel cuando estaba en el reinado del rey Nabucodonosor? Vamos a abrir el libro de Daniel en el capítulo 3. Daniel capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. ¿Saben que un codo tiene más o menos 50 centímetros? O sea que la estatua era de 300 y pico de centímetros, ¿verdad? 3.000 y pico centímetros, y eso viene a ser como unos 30 metros. Con unos 30 metros de altura, y su anchura era de 6 codos, de 3 metros y pico, casi 4 metros de ancho. Si un anillo de oro que se usaban antes para los matrimonios, hoy se usa de diamante, qué sé yo, es costoso y valioso, imagínense una estatua toda de oro de 30 metros de alto por 6 metros, 3, 4, 6 metros de ancho. ¿Cuánto dinero había ahí? El rey Nabucodonosor hizo esa estatua, pero también con esa estatua él quiso festejar aquello, quiso celebrarlo, y por eso dice
que el rey envió en el versículo 2 que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuántos conocen la estatua de la libertad? Esa estatua de la libertad fue un regalo de los franceses al gobierno de los Estados Unidos. ¿Se imaginan ustedes cuando esa estatua vino navegando? Y cuando estuvo aquí, yo me imagino que el presidente de aquella época habrá mandado un mensaje a toda la nación, a los 50 estados. ¿Para qué? Para que vayan a visitar la inauguración de la estatua de la libertad. Imagínense ustedes, en Babilonia, todas las provincias, y no eran provincias que estaban como aquí en Estados Unidos, habían otros países de Asia que también pertenecían al reinado de Babilonia. Y todo ese montón de gente tenían que venir con tiempo porque no había aviones en aquella época. Ni habían carros tampoco de 8 cilindros ni de 4 cilindros. La gente venía a pie, en mula o a caballo, o en los barcos hasta cierto punto y luego nuevamente la locomoción terrestre. Y mis hermanos, dice la palabra del Señor que fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, dice los consejeros, los jueces, gobernadores, estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. En esta celebración también vino acompañada de una ley, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Imagínense toda una orquesta ahí al lado de la estatua, tocando música ahí. Y la gente comiendo por aquí, comentando por allá, bailando por allá otro, hasta que comenzó un silencio y comenzaron a dar la ley. ¿Qué decir esta ley? Cualquiera que se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Saben que esto se va a volver a repetir? No será con una estatua, hermanos. Será con un día falso de adoración, el día domingo. Pronto vamos a oír de esto. Y cuando esto venga, usted y yo estaremos a prueba de mano. Estaremos a prueba de nuestra lealtad a Dios. Daniel y sus 3 hermanos no se arrodillaron ni le rindieron culto ni pleitesía a la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado a hacer. Y quiero que vean ahora un paralelo que quiero mostrarles. En el versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron
acusaron maliciosamente a los judíos. ¿De qué lo acusaron? Ya lo vamos a saber. Déjenme llevarlo a donde quiero ir. ¿No encuentran ustedes un paralelo con la actitud de los hermanos de José? Estos caldeos acusaron a Daniel y a los otros, no de que no obedecieran a la ley del rey. ¿Cuál era el motivo de ellos? Era que estos señores tenían envidia de Daniel y de sus tres compañeros, porque Dios puso en Daniel el espíritu de interpretación de los sueños. Y el rey, como regalo, como retribución a lo que Dios le había dado, lo que él había hecho, ¿qué le dio? Le dieron dones, regalos y posiciones y responsabilidades que estaban por encima de toda esta gente que mencionamos. Es más, déjenme decirle que esas personas no les dolía tanto eso, el que ellos eran jefes de estos caldeos. Él le dolía porque eran extranjeros. Y usted no ha visto que en su país, cuando alguien llega a buscar trabajo, le preguntan de dónde es. Y viene un criollito juntamente con el extranjero a pedir trabajo. ¿De quién es el trabajo? Al criollo, ¿verdad? En Panamá, en Managüey, si viene un panameño y viene un colombiano, un venezolano, ¿hay trabajo? ¿Quién le va a dar trabajo? Al venezolano. ¿Al venezolano? No, se lo dan al panameño. Porque él es el criollo de la tierra. Porque él es nacido en ese país, en México. Estaba escuchando testimonio de algunos amigos. ¿Y sabe lo que dicen? Que allá, si tú no eres mexicano, no consigues trabajo fácilmente. No, ellos sí son bien Regionalistas, nacionalistas. Y eso era lo que les dolía a los caldeos. Y por eso fueron y lo acusaron. ¿Y saben lo que le dijeron al rey? Oh rey, y para siempre. ¿Cómo le dice? Un cepillito, ¿verdad? Le dijeron, oh rey, tú has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Le dijeron, oye, hay varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de ¿qué? De las provincias de Babilonia. Sadrach, Mesach, Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que le has levantado. ¿Qué vas a hacer ahora? Y la ley que se daba en Babilonia era una ley que no se podía. ¿Qué cosa? no se podía. Exactamente. No había enmiendas para la Constitución. Como la Corte Suprema. No había reversibilidad. O era o no era. Y mis hermanos, esto viene pronto para el pueblo de Dios. Tú y yo vamos pronto a pasar por esto, en donde tendremos que decidir, donde veremos que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos que no aceptaron a Cristo, nos van a señalar y nos van a decir, como le dijeron a Pedro, este también estaba con el maestro. Y Pedro dice, no, yo no lo conozco.
esa actitud, muchos de los cristianos que no están firmes van a adoptarla. Pero habrán cristianos fieles que dirán no a la idolatría. Que dirán primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso era lo que les molestaba a ellos. La lealtad, la serenidad ante los problemas. Y mis hermanos, dice el resto de la historia. Entonces Nabucodonosor, ¿qué cosa? Con ira y con enojo, dijo que trajesen a quién? A Daniel y a sus amigos. No quería creer que eran ellos quienes habían hecho tanto bien a la nación, a él, que lo habían traicionado a él. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo: Daniel, ¿es verdad que vosotros no honráis ni a Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, te doy una segunda oportunidad. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno del fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Todos sabemos, hermanos, por la historia, que ellos fueron echados al horno. Cuando los iban a echar, el rey dijo: esperen, calienten 7 veces más en el horno. Y los hombres que fueron a echar, que estaban echando, y dice: ahora échenlos. Y cuando lo fueron a echar, cuando abrieron la puerta, salieron lenguas de fuego y los consumieron a los que lo iban a echar. Volvieron otros hombres, lo echaron, y cuando cayeron allá cerraron las puertas. Pensaron que se habían muerto, achicharrados. Pero dice que el rey, chequeando, viendo por las ventanillas, dice: espera, ¿no fueron 4 los que echaron ahí? 3. Pero veo 4. Y veo uno que está ahí que se parece al Hijo de Dios viviente. Y yo me imagino que estaban ahí adentro, los estaba esperando, le decía el alma. Qué rico que estamos aquí. Aquí no hace calor. Nos echamos calor, no se quemaron sus ropas. Parece un cuento, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, hermano. Aquellos hombres, me imagino, estaban contándose historias ahí, testimonios. No estaban quemándose. Finalmente salieron de ahí. Pero ¿saben ustedes cuál fue el testimonio de estos muchachos antes de esa acusación que le hicieron? Dice el versículo 16 del capítulo 3 de Daniel: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, en otras palabras, y si en caso de que Dios permita que muramos, quiero que sepas, rey, que no vamos a servir a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ahí fue que se llenó el hombre de ira y de enojo, y fue que nos mandó a echar al horno. Pero cuando ellos salieron, hermanos, dice la palabra del Señor que salieron
como entraron. Y luego dice Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Mi hermano, estamos dispuestos ante las injusticias a esperar en Dios y decir: yo sé en quién he creído. ¿Estás tú dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? Si eso es así, ponte de pie, hermano, y dile al Señor: